En esta publicación de hoy os quiero hablar, ¿no?, de cómo empezar a crear un sistema de captación de clientes para negocios B2B, es decir, empresas que venden son otras empresas utilizando canales digitales, ¿no? Aquí lo que os voy a comentar un poco es la estructura, cómo lo hago, y luego ver algunos ejemplos, ¿no? Creo que es la mejor manera de intentarlo trasladar. Esto me podéis preguntar, oye, pero yo voy a cliente final, ¿es válido? La esencia es exactamente la misma, lo que pasa que incluso dependiendo del sector variará, ¿no? Pero lo que es un poco la estructura es la misma. Fijaos, el primer objetivo, y voy a ir un poco como por los pasos que debéis seguir, es tener una web alineada con el objetivo que buscáis, ¿no? Entonces, en el caso de B2B, el objetivo al final es captar leads, ¿no? Captar esos datos de potenciales clientes. Por lo tanto, si la web no está bien diseñada y alineada a ello, no tenemos nada que hacer. Es decir, vamos a tener malos resultados y malas conversiones, ¿vale? Esto os lo digo que trabajéis en este orden porque muchas veces vemos que montan campañas y dicen no funciona, y claro, cuando ves dónde están llevando, pues sabemos que la razón es esa, ¿no? Entonces, para esto trabajamos o con la propia web o con páginas de aterrizaje que se crean especialmente para esto, ¿no? Y quería compartir con vosotros, al final, cuando quieres hacer algo, yo siempre digo, fíjate en quienes lo hace bien y cópiales, ¿no? Inspírate en ellos. Entonces, MailChimp y HubSpot, ¿no? Son dos empresas que lo están haciendo muy bien. Fijaos que al final esta es la web de MailChimp, donde ellos tienen claro lo que quieren. Al final, fijaos que es muy directo, es una pantalla limpia, donde destacan un pequeño texto, un texto principal, ¿no?, como una cabecera. Oye, Marketing Automation es como un segundo cerebro para tu negocio. Y el call to action, en este caso ahora lo tienen doble porque lo van cambiando. Oye, aprende a más acerca de esto o regístrate gratis. Y si nos vamos a HubSpot, para mí una de las empresas que en esta parte lo hace muy bien en cómo utilizar o cómo captar leads, fijaos, al final te dice rápidamente lo que quieres encontrar. Oye, el sistema que crece un software que te ayuda a crecer y construir más a fondo relaciones. Y directamente te dice Get Started, ¿vale? El call to action. Entonces, este es el objetivo. Fijaos que si esto no es, esto está especialmente pensado para todo ello, colores, absolutamente todo. Entonces, en esta parte el diseño es fundamental de la web para conseguir estos resultados, ¿no? A continuación, tenemos que crear contenidos basados en el conocimiento de nuestro cliente, es decir, ¿qué tipo de contenidos? Eso os lo dirá cuando analicéis quién es el cliente al que queréis llegar, porque dependiendo de quién sea el sector, va a consumir distintos tipos de contenidos y lo hará, tendrá distintas cuestiones, ¿no? Y cuando hablo de contenidos que no sean comerciales, contenidos que solucionen o ayuden a esas personas a solucionar posibles problemas que tienen y alineemos eso con la solución que le damos nosotros con nuestro negocio, ¿no? Y en la medida de lo posible y en base al análisis, yo os diría que intentaseis centrar esos contenidos como en tres formatos, que al final es texto, que puede ser un post en blog, vídeos, que podéis utilizar el canal de YouTube, y temas visuales, pues como pueden ser infografías, que funcionan bastante bien, ¿no? Pero bueno, esto es un poco la estructura, luego dependiendo cada uno de los usuarios, de los clientes a los que os dirigís, sería una cosa u otra. A continuación tenemos que crear un embudo de ventas alineado para este objetivo, porque podemos tener varios embudos de ventas, pero esto sería un embudo de ventas únicamente para la parte de contenido. Y aquí lo he dibujado, ¿no? Aquí os estoy trasladando lo que normalmente implemento o lo que hago con las empresas, ¿no? Al final es este ciclo de vida del cliente, ¿no? Donde tenemos, por un lado, el visitante, que es la persona que no nos conoce, y vamos a acabar ya no con el cliente, sino con el cliente fidelizado que actúa como brander, ¿no? Y como veis en este flujo, al final marco el visitante pasa de aquí, se registra y pasa a prospecto, que sería ese lead, pero yo dividiría los leads en dos categorías, es decir, el prospecto y lead activo, que prospecto es el MQL, que es el acrónimo de Marketing Qualified Lead, que es un lead frío, es decir, un lead que a día de hoy no va a convertir a cliente, y SQL es Sales Qualified Lead, que es un lead caliente, es un lead que consideramos por ciertas cosas de interacción que está preparado a día de hoy para convertir a posible cliente en un plazo corto, y aquí es donde ya se pasaría al departamento de ventas, ¿no? A partir de aquí ya el siguiente paso sería el cliente. Cuando tenemos el cliente es trabajar, seguir trabajando para generar y hacer un cliente activo, ¿no? Y aquí es donde hacemos pues que el cliente renueve, etcétera, etcétera. Y luego ese cliente buscar la manera de que recomienda a otros clientes, ¿no? Marketing de referidos, es decir, que se convierte en un brander de alguna manera. Y a lo largo de todo este embudo, siempre intentar medir en porcentajes cuáles son los porcentajes de cada uno de los pasos de este embudo. Yo os diría que no os fijéis o no deis mucha importancia a otros porcentajes de otros negocios, otras empresas, porque realmente al final cada uno es único y os puede llevar error. Yo aquí lo que haría es medir los iniciales y sobre ello trabajar por mejorarlos. Bien, una vez tenemos ya esto creado,
Vale, necesitamos herramientas, ¿vale? Herramientas para gestionar estos leads. Es decir, al final una herramienta, muchas veces veo que se gestionan con Excel de manera manual porque entran en un email. A ver, esto es una auténtica locura, esto no es ni escalable y nos recomendaría, aunque seáis pequeños, no os recomendaría esto nunca, ¿no? Entonces, por ello, os voy a decir 4 herramientas en función de vuestros presupuestos y necesidades, ¿no? Porque tampoco tiene sentido pagar por más. Entonces, desde lo más sencillo tenéis MailChimp, que es la herramienta que veíamos antes, que es una herramienta de email marketing, sencillita. Tiene, creo, una versión gratuita hasta 2.000 contactos, entonces es la primera que podéis usar. Os diría que cuando pasaseis los 10.000 contactos, os vayáis a, no, 10.000 no, perdonar, los 4.000, 5.000 os paséis a Active Campaign, que es un poquito con más funcionalidades, un tema de marketing automation también, pero tiene un coste no muy elevado. El siguiente paso sería Infusionsoft, yo es la que a nivel personal tengo implementado en mis proyectos, es bastante interesante. Aquí pues ya cuando tengáis a lo mejor más de 10.000 contactos, pasaros aquí. Y esto ya es más quizá para gran empresa o para altos volúmenes HubSpot, ¿no? HubSpot para eso funciona también muy bien, pero es entre todas, por decirlo de alguna manera, es la que requiere un mayor tiempo de implementación y tiene un coste más elevado, ¿no? Una vez que tenemos esto, lo que tenemos que definir es la estrategia de lead nurturing, que viene a ser el calentamiento de esos leads, ¿no? Lo defino directamente, es que consiste en aportar valor y ayudar a estos prospectos, es decir, ese primer lead, a animarles a avanzar en ese embudo de ventas hasta convertirse en cliente en determinado momento. Es decir, sería una vez que está aquí, vamos a trabajar el lead nurturing y eso lo hacemos con contenidos, una parte de ellos pueden ser comerciales, pero la mayoría deben ser no comerciales, ¿no? Y dependiendo del negocio puede haber clientes que conviertan en un mes, en 3 meses, en 6 meses o en 12, es decir, esto hay muchas variaciones, ¿no? Y cuando tenemos eso, importante, medir los resultados por cada pieza de contenido, es decir, el contenido y estas estrategias son muy rentables, os lo puedo asegurar. Lo que pasa es que es importante protocolizar todo bien, que todo el flujo esté correctamente hecho y medirlo todo, ¿no? Entonces yo aquí os diría que podéis ir desde el detalle a medir cada pieza de contenido, qué resultados os da para captar esos leads B2B y cómo convierten no solo en volumen sino en conversión, o por cada acción o un mix de ambas, ¿no? Aquí os muestro algunos datos, por ejemplo, de campañas para que veáis los datos y lo enfocas bien que se pueden conseguir, ¿no? Esto es para tema de consecución de leads con una página concreta, ¿no? Donde podéis ver 2 campañas distintas. Fijaos en ambas, las conversiones que hay son elevadísimas. En esta la conversión es del casi 82%, es decir, que el 82% de las personas que llegaron a esa web dejaron un lead, un registro. Y en este caso os estoy hablando de registros B2B. Insisto en esto porque no es lo mismo. Muchas veces los registros B2C son más sencillos, solo un email o un nombre y un email. Sabéis que cuanto más campos pongamos para conseguir ese lead, baja la conversión. Entonces, en este caso os estoy hablando de leads B2B, donde al menos hay 6 campos. Es decir, que porque necesitamos más información e incluso en este caso, fijaos, una conversión de casi el 57,5% es una conversión muy elevada, ¿no? Aquí es la parte un poco más de email marketing, donde, bueno, pues siempre se dice que se considera un buen ratio de apertura y es así, un 20, un 25%, pero como podéis ver, fijaos, aquí tenemos un ratio de apertura del 56% y de clic del 7%, a una base de datos de 1100 y luego en esta es una base de datos más chiquitita, pero tenemos un 66% de apertura y un 50% de click rate, ¿no? Por lo tanto, al final lo importante es estos resultados, es decir, lo importante no es hacer muchas acciones, sino obviamente que conviertan y para eso necesitamos medir bien todo y procedimentar bien todo, ¿no? Y en este caso, esto es otro, os muestro unos datos reales, obviamente no os puedo comentar el cliente, pero fijaos, esto es una comparativa que hicimos con la conversión de clientes de aquellos que habían visto una pieza de contenido del blog de la empresa y los que no, para ver los ratios de conversión. Y como podéis ver, no hay duda. Fijaos que en ese tiempo, es decir, se captaron 100 leads que vieron el blog y la conversión a cliente fue del 10%, mientras que los que no vieron el blog, hubo más, es cierto, pero fijaos, la conversión era 4 veces menor. Al final todos estos datos lo que nos hace es decir, oye, pues vamos a tomar acción, vamos a ver cómo mejorar, porque sabemos que cuando el cliente pasa por algún tipo de contenido, tiene más claro el convertirse a cliente, que es el objetivo final, ¿no? Bueno, esto es lo que os he contado, es un poco la estructura general de cómo hacer todo este proceso. Insisto, al final luego cada empresa es un mundo, esto hay que implementarlo, etcétera, ¿no? Pero esto es un poco el esqueleto que os ayudará a empezar a crear ese sistema de captación de clientes para negocios B2B.